computadora. Un saludo a todos, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a estar estudiando parte de la escuela de Torah, la escuela de Torah, Verdad de Vida. Vamos a iniciar la primera clase. Muchas gracias. Vamos a iniciar la primera clase, introducción realmente, al estudio del santuario. Prefiero llamarle estudio del santuario más allá que el estudio del templo, porque el santuario implica también el Mishkan, implica también todos los lugares que antes de que se construya el Templo de Salomón existieron, lugares de servicio de adoración al Eterno, y el santuario pues tiene una idea un poco más amplia de lo que se va a tratar del tema, ¿no? El estudio del santuario. Les compartíamos hace siquiera 1 hora y media las notas para que la puedan abrir. Estamos también dando ingreso a los hermanos que están con nosotros. Pueden abrir las notas y vamos directamente al texto, ¿no? Porque realmente hoy lo que vamos a hacer es una clase completamente introductoria, ¿no? Vamos a... Ayúdenme mis hermanos, por favor, con los micrófonos, digamos, con los micrófonos. Preguntas con respecto al tema, los vemos al final, ¿no? Al final. Ahí estamos, ¿no? El punto número 1, esto ustedes también los tienen en sus notas, ¿no? El punto número 1 tenemos el mandamiento respecto al santuario. Un mandamiento, existen varios, pero este es uno directo que quisiera analizar como un punto de partida para poder ver o tener un sustento, una razón, más allá de la lógica, sino por devoción al Eterno, de por qué debemos estudiar esto, ¿no? De por qué debemos estudiar este mandamiento, ¿no? O estudiar este tema, el santuario. Esto se encuentra en Levítico capítulo número 26. Levítico capítulo número 26, el verso 1. Capítulo 26 inicia hablando de las bendiciones, más adelante continúa hablando de las maldiciones, ¿no? Con respecto a obedecer o no a la Torá. Y nos damos cuenta que es muy similar a Deuteronomio capítulo número 27 y capítulo número 28. Nos dice lo siguiente: no harán para ustedes ídolos, que es una forma de distraer el camino del Eterno por algo, ídolos, y algún momento llegaremos a estudiar esa parte. Luego dice, ni esculturas, ni se levantarán estatuas, ni pondrán en su tierra, la tierra prometida, la cual el Eterno les dio, piedra pintada para inclinarse a ella. Esto les dice cuando están todavía en el desierto, ¿no? Dice, porque yo soy, y ahí discúlpenme que parece que se han volteado las letras, ¿no? Cuando se hizo en la computadora quedó muy bien, pasarlo al dispositivo y luego volverlo a pasar a la computadora se ha distorsionado la letra en hebreo, pero es Yud Hei Bat Hei. Dice, porque yo soy Yahweh, Elohei, ¿no? Vuestro Elohim, si queremos verlo así. Dice, porque yo soy. O sea, no pueden tener ni ídolos, ni esculturas, ni estatua. Miren que ídolos y esculturas siempre vamos a ver que son dos cosas diferentes. Una estatua puede ser un ídolo, pero no toda estatua va a ser como tal un ídolo. Un ídolo puede ser más allá o abarca mucho más allá que una piedra pintada, ¿no? Entonces dice, porque yo soy Yahweh. Esa parte cuando él menciona el nombre, yo soy Yahweh, es una forma de decir, yo soy quien los rescató. Ustedes son mi propiedad. Por eso no se pueden dispersar adulterando con algo que no los ha comprado, básicamente, ¿no? Guarden, mira lo que dice aquí, ¿no? El verso 2, guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario. Lo pone junto, ¿no? Guarden mis días de reposo. Y esto, mis días de reposo, quiero que entendamos que Shabbatot no se refiere únicamente a los días que ocurren cada seis tiempos, el séptimo Shabbat en semanal, sino que está hablando de todos sus días de reposo, todos sus Shabbatot, ¿no? En el año, sus Mikra Kodesh. Y luego dice, y tengan en reverencia mi santuario. Lo pone junto, ¿no? Tengan en reverencia mi santuario. Y luego dice, yo, Yahweh. Si anduvieren en mis decretos y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y a la tierra rendirán sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, ¿no? Y continúa diciendo todos los beneficios, tanto de salud, de alimento y de protección contra los enemigos extranjeros, ejércitos extranjeros que quisieran asediarlos o atacarlos. El Eterno los protegería. Pero yo quiero que analicemos el verso número 2, ¿no? El verso número 2 que nos menciona aquí, y eso lo tienen ustedes separado en sus notas. Dicen, guarden mis días de reposo, mis Shabbatos, y allí lo tenemos también, ¿no? En el hebreo, ¿no? Et Shabbatoit, porque habla de su
Totit, porque está hablando de sus días de reposo. Y aquí tenemos Toshemore, Toshemoru, y aquí otra vez vemos que dice Mikedekshi, o sea, está hablando del Mishkan, esta es la palabra Mishkan, pero está hablando de su Mishkan, su santuario, y aquí nos habla de tener en reverencia, ¿no? La palabra Yare, está hablando con ti, yu, re, u, ti, perdón, teiyu, teira, teirau, perdón, disculpe, es que está hablando, ¿no? Y es la palabra Yare, esta de aquí, ¿no? Esta es la parte que nos importa en el momento analizar, ¿no? Esta palabrita que vemos acá, Yahvé, la que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una idea de cómo es el santuario del Eterno, ¿cómo pretendemos reverenciarlo? Miren que la palabra también tiene que ver con temer y aparece en todos los textos que usted lo puede buscar como miedo, temor, habla de reverenciar ciertamente, de asustar, de algo temeroso, algo terrible incluso, ¿no? Entonces estamos viendo toda esa parte de devoción también, pero la pregunta en base a este mandamiento, porque usted está viendo en este momento que es un mandamiento, para los que hemos decidido adoptar la Torá del Eterno como un pacto, como un convenio, sí tenemos que preguntarnos, ¿cómo cumplo este mandamiento? ¿Cómo debo cumplir el mandamiento? Porque el mandamiento es tener reverencia a su santuario. Porque la primera parte sí lo podemos cumplir, entendemos esa parte, no dejar pasar por alto sus Shabbatot, no dejar pasar por alto sus fiestas, que no solamente ya explicamos que tiene que ver con los días de Shabbat, días a la semana, sino con todos los días de fiestas en el año. Ok, esa parte la tenemos resuelta, pero la segunda parte, que va junto al mandamiento, que dice reverenciar su santuario, ¿cómo puedo reverenciarlo? ¿Cómo puedo temer a su santuario si no lo conozco? Esa es la pregunta que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se puede tener reverencia de algo que no entiendo? De la misma manera el Eterno. Si yo no conozco al Eterno, ¿cómo puedo tener reverencia al Eterno, no? Tenemos abajo en sus notas, ustedes pueden ver que es un punto para reflexionar. Nos dice, no se puede reverenciar, temer o admirar lo que no se conoce. Y ciertamente es una realidad. Y el intento de hacerlo sin comprensión del objeto a reverenciar jamás cumplirá, porque nunca lo va a hacer si yo no conozco realmente qué es, no puedo conocer al Eterno, no tengo idea, jamás cumplirá las expectativas demandadas debido a su exposición. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo intentar reverenciar como hace el cristianismo, ¿no? Quiere reverenciar al Eterno, pero lo hace a su modo sin entendimiento. No lo voy a hacer correctamente. Voy a adorar al Eterno. Puede que yo pronuncie el nombre del Eterno o un nombre equivocado, pero puede que pronuncie un nombre del Eterno en el día del sol. No estoy reverenciando correctamente al Eterno, lo estoy haciendo incorrectamente. Quiero reverenciarlo contra la ley. Quiero reverenciarlo sin conocerlo. Lo mismo ocurre con el templo. Aquí el mandamiento dice, tendrán en reverencia o en temor mi Mishkan, mi santuario. ¿Cómo puedo temer al Eterno? ¿Cómo puedo temer al santuario del Eterno si no lo conozco? Lo haré de una manera errónea, de una manera equivocada. Porque no es, si yo quiero hacer un intento, como vemos aquí en esta reflexión, si quiero hacer un intento de reverenciar algo sin conocerlo, voy a equivocarme, voy a fallar, evidentemente, porque tengo que exponerme a eso, a aquello, conocer de ello para yo poder reverenciarlo. No sé si me siguen en esa parte, ¿no? Tengo que conocer del tema para poder temer del tema. Tengo que conocer al Eterno para poder temerle al Eterno. Tengo que conocer de su santuario para poder reverenciar su santuario y poder cumplir con este mandamiento, ¿no? Porque es un mandamiento de acuerdo a lo que estamos viendo. Ahora, el segundo punto que tenemos también, ustedes pueden ver y revisar en sus notas, es para quién fue dado este mandamiento, cómo lo recibió la audiencia original. Tenemos aquí que dice, la audiencia original que recibió este mandamiento, recuerden que era los hijos de Israel, el pueblo de Israel en el desierto, por medio de Moisés, de parte del Eterno, entendió que el requerimiento ordenado de tributar respeto y devoción al Mishkan, ellos comprendieron en su momento, es a lo que representaba en sus días, lo que representaba el Mishkan en sus días, que ellos lo tenían allí presente, ¿no? Ellos tenían el santuario a su alcance, en funciones, estaba funcionando completamente. Por lo que aprender de él prácticamente, o sea, aprender del santuario, tener conocimiento del santuario, prácticamente sería inevitable para el pueblo, para la nación. Ellos lo iban a aprender, quieran o no, porque era parte de su cultura, parte de su vivencia, era inevitable. Cuando y también de una manera muy natural lo iban a aprender sin tener que sentarse en bancas, iban a aprender
y, y porque tenían que visitarlo 3 veces al año. Entonces, si cumplían ese mandamiento, obviamente iban a aprender. Cuando llegara, ¿por qué estamos viajando? Un niño, ¿por qué estamos viajando? Bueno, porque hay un mandamiento que nos dice que tenemos que viajar 3 veces al año al santuario. Ok, el niño empieza a tener uso de razón y va llegando y dice, ¿y por qué llevamos ese animalito? Bueno, es que ese animalito lo llevamos porque el mandamiento dice que cuando nos presentemos delante de él, no podemos hacerlo con las manos vacías. Cuando llega, el niño quiere cruzar tal puerta y le dice, hey, espérate, no puedes hacer eso. No puedes cruzar directamente, tienes que hacer inmersión. ¿Por qué tengo que purificarme? Y le explican todo lo que tiene que ver con la purificación. Y luego le dicen, hey, quédate hasta allí. Cruzar para allá no se puede. Esa parte solo le corresponde a la comarca de israelitas que quisieron, que tienen el llamado de presentar sus ofrendas el día de hoy. Nosotros nos quedamos hasta este límite, ¿no? Y más allá solo pueden entrar los sacerdotes y los levitas. Y más allá, detrás de esas cortinas, solo pueden ingresar los sacerdotes que le tocan el oficio en el tiempo indicado. Y más allá al fondo, solamente puede ingresar el sumo sacerdote y una vez al año. Ellos iban a aprender del templo realmente de una manera natural, de una manera en la cual poco a poco un niño iba aprendiendo de las circunstancias del templo, de las purificaciones. Y el niño tomaba una ofrenda que su padre había llevado al templo y luego quería alimentarse de eso y dice, voy a llevarle a mi hermano que está allá afuera, no puede sacar eso del templo. Y tiene que explicarle por qué. Y si el niño decía, bueno, voy a guardarme esto para comerlo después, no puedes, eso es un sacrificio de paz, no puedes hacerlo así. La ley dice que tienes que comerlo aquí, no puedes dejarlo para la tarde. Es que no tengo hambre, entonces quémalo en el fuego. Entonces, él iba a aprender del mandamiento realmente de una manera natural. Nosotros, lamentablemente, no vivimos en esas circunstancias, no estamos con el templo presente y sus funciones. Por lo tanto, de la manera que el niño puede reverenciarlo y aprender ordenamientos, es decir, esto se hace así, no debo hacer aquello, puedo hacer esto, para nosotros no va a funcionar de la misma manera. Nosotros, si queremos cumplir realmente con ese mandamiento, tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo a través del estudio, ir leyendo el mandamiento, leyendo mandamiento tras mandamiento para poder asimilar de qué se trata, ¿no? Para poder entender cómo funcionaba. Nosotros no podemos hacerlo, ¿no? El niño cruzaba por una puerta y luego quería salir y le decían, hey, hey, cuidado, por aquí se entra, pero se sale por allá. Si entras por el norte, sales por el sur. Si entras por el este, sales por el oeste. No puedes hacer así. Y por esa puerta de allá solamente entran los sumos sacerdotes, ¿no? El sacerdote. Y tenía que aprender de esa manera y así aprendía el pueblo. Habían guardias que les decían, esto se hace, esto no se hace. Nosotros no tenemos ese contexto como tal, pues por lo tanto tenemos que aprender a, a leer la historia, a leer el mandamiento y de esta manera poder ir asimilándolo, porque se pueda tal vez en nuestra imaginación y nuestra conciencia de lo que ellos hacían y aprender a reverenciar el santuario de esa manera, ¿no? Entonces, en primer lugar, el ánimo de esta clase o de las siguientes clases que se van a dar es que podamos entender que estamos cumpliendo con un mandamiento, ¿no? Mientras usted entienda que se está cumpliendo con un mandamiento, es grato comprender que nos estamos edificando y aprendiendo y a la vez cumpliendo con el Eterno, cumpliendo con lo que Él nos ha dicho, ¿no? Bien, ese es el contexto de ellos con el contexto nuestro. Vamos a la siguiente página en sus notas. Nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra situación en el exilio y sin templo, que realmente estamos entre las naciones y no tenemos templo, no hay un templo, porque una cosa era lo que vivían las congregaciones de Israel en la época de Yeshua, en la época de Pablo, ciertamente estaban entre las naciones en el exilio, pero el templo estaba de pie. Nosotros nos encontramos en una situación diferente. Estamos en el exilio, pero no tenemos templo, ¿no? El templo no está funcionando. Para cumplir el mandamiento de reverenciar su santuario, nos exige adquirir un conocimiento de diversas áreas para que nuestros antepasados perdón, de diversas áreas para entender esto realmente de una manera, algo que nuestros antepasados lo entendían de una forma muy elemental, de manera natural, como lo habíamos explicado, como habíamos dado en el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Por ejemplo, lo que vamos a ir viendo en el estudio de esta clase del templo, ¿no? La topografía. La topografía es importante poder entender, ¿no? Poder conocer acerca de esto. Ellos no tenían que sentarse en aulas para estudiar la topografía, porque cuando iban al templo se daban cuenta que todo era de su vida. Y eso es parte importante. El templo no era un lugar llano, tenían que subir. Ellos llegaban cansados y el niño, papá, dame agua porque tengo sed.
Bueno, sube, allá vas a encontrar piscinas donde vas a hacer inmersión, allá también hay fuentes de agua y vas a poder tomar allá arriba. ¿Y qué entendía el niño mientras iba subiendo? Entendía que para acercarse al Eterno hay que subir. De una manera tal vez inconsciente, pero él conocía que para presentarse delante del Eterno tengo que subir. Entonces, eso es parte importante de lo que vamos a ver en el estudio. No, hoy nosotros tenemos que sentarnos a leer acerca de esto. Ellos no tenían que hacerlo, ellos solo tenían que vivir. La topografía, que para nosotros es libros y letras que vamos a leer, ellos solamente era el barrio en el que vivían en Jerusalén, ¿no? La manera en la que ellos se desempeñaban. La geografía es otra parte importante, ¿no? Que tenemos que ir entendiendo, porque a veces se nos dificulta entender, bueno, es que los samaritanos, los judíos, Jerusalén en aquella época, y no comprendemos las distancias tal vez, o cómo estaba enfocado. Por ejemplo, hay una frase muy importante que se escucha se lee en la escritura y se repite, subir a Jerusalén. Se repite una y otra vez, subir a Jerusalén. Imagínense alguien que esté en la parte sur y dice, yo voy a subir a Jerusalén. Y todos entendemos, bueno, como está en el sur y Jerusalén está acá arriba, él está hablando correctamente. Pero alguien que esté en el norte, que esté en el Valle de Jezreel y quiera ir a Jerusalén, él no va a decir, yo voy a descender o voy a bajar a Jerusalén. No decía de esa manera. Es un vocabulario equivocado, decir, voy a bajar a Jerusalén. No se puede. ¿Por qué? Porque así me encuentre yo en el norte, Jerusalén en la parte central, yo tengo que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no lo veían en este momento como norte y sur solamente para hablar de subida y bajada, lo veían por niveles topográficos, pues no, la montaña. El templo se encontraba en la parte de arriba, la montaña, entonces, y Jerusalén es un cúmulo de montañas que se encontraban se encuentra el monte de Sión, el monte de los olivos y por supuesto el monte Moriah. Entonces, cuando iban a Jerusalén, dicen, vamos a subir a Jerusalén. Esa era la mente en la que ellos visualizaban las cosas, ¿no? Nosotros decimos de Quito, voy a bajar a Guayaquil, ciertamente, ¿no? Entonces, pero si fuese así, nosotros debemos entender que la relación que nosotros hoy hacemos, en aquellos tiempos no iba. Ellos iban a la parte más alta, aunque se encontraran en el lado sur de su ubicación, y decían, vamos a subir a Jerusalén, ¿no? Entonces, esa idea o esa frase de decir voy a bajar a Jerusalén no está bien dicha. ¿Por qué? Porque aunque nos estemos midiendo de norte a sur, continúa siendo un error, porque para acercarnos a Jerusalén o acercarnos al Eterno, tenemos que subir, ¿no? La idea siempre es aliviar, subir, ascender, exactamente, ¿no? Entonces, geografía es importante aprender de ello, ¿no? Ver dónde quedaban las ciudades, a qué distancia, para hacernos una idea. Ellos no tenían necesidad de hacer eso, ellos lo sabían, lo conocían. Era una manera de dirigirse. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver dónde se encontraba Jerusalén, a qué distancia se encontraba Belén y cómo era la topografía y la geografía de ellos, ¿no? El río Jordán, el Mar Muerto, donde estaba Jericó. Para ellos era su país, su nación, ¿no? La arqueología es algo también importante entender. La arqueología, aquí tenemos una piedra que se encontraba en el templo, en el lado del Sorek, que está inscrito, y eso se ha encontrado realmente y está allí, que nos muestra lo que decía en latín, se decía en griego y obviamente en hebreo, de que nadie podía cruzar el Sorek, sino que lo hacía bajo su propia vida. Había un lineamiento que no podía cruzar solamente aquellos que habían sido inscritos en el templo. Eso dividía el atrio de los gentiles del atrio de, Israel, de las mujeres, digamos, de ingresar directamente al templo, ¿no? Entonces, vemos que eso es arqueológico. Aquí habían piscinas también de inmersión, lo que se encontraba en la arqueología, alrededor del monte del templo, como 52 piscinas de inmersión, antes de subir al monte, y luego en el monte, allá arriba, también hay piscinas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estudiar de ellos. Ellos no tenían que estudiar, ellos tenían solamente que presentarse al lugar y encontraban todo esto. Y era esto que vemos aquí como hoy una arqueología, para ellos era un anuncio que estaba allí pegado en las 13 puertas que se encontraban alrededor del templo, y ellos veían el anuncio. Para nosotros es una piedra de la historia, ¿no? Ellos lo leían, un niño iba, se acercaba y lo veía. Esa piscina de inmersión y le prestaba atención. Nosotros hoy tenemos que buscar detalles para entender cómo era la vida de ellos. Entonces, por eso es importante comprender esta parte, ¿no? Vemos aquí otro ejemplo de arqueología, ¿no? El lugar del toque de la trompeta. Se ha encontrado la piedra donde está la inscripción. Este es el lugar del toque de trompeta. Y aquí tenemos en el muro donde se encontraba
Ellos lo veían a diario, porque a diario se hacía el toque de trompeta. Ellos no tenían que estudiar cuántos toques de trompeta estaba narrado en la historia, sino que realmente ellos solo lo veían, lo escuchaban. En Jerusalén se escuchaba y se ponían en el lado sur de Jerusalén, donde estaba toda la ciudad, porque ese puntal estaba, digamos, dirigido al lado sur, y se escuchaba en toda Jerusalén el toque de la trompeta y en qué tiempo, ¿no? Que anunciaba la apertura del templo, que anunciaba los sacrificios, anunciaba el Shabbat también, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo. Repito, para nosotros es desenterrar piedras, pero para ellos era el común del día a día. Entonces, la función en la que ellos cumplían este mandamiento para nosotros es muy diferente, reverenciar el santuario. Tenemos que hacerlo a través de estudio. La historia, nosotros tenemos que leer Flavio Josefo, leer otras cartas que hablen del templo, cartas históricas que nos enseñen acerca de la vida en aquella época, la historia de la nación, la historia de Jerusalén. Para ellos solamente era la cultura actual y la política actual, lo que estaban viviendo. Es como para nosotros un niño le puede preguntar de 12 años, 13 años, ¿cuál es el presidente de tu república, de Ecuador? Y obviamente van a dar el nombre. No tenían que ponerse a estudiar, lo sabían porque lo escuchaban diariamente, lo escuchaban a sus padres hablar de ellos. Ellos sabían cuál era el sumo sacerdote y de qué época, porque lo habían vivido. Para ellos no solamente era su historia, era su día a día, ¿no? Entonces, todo esto es importante para entender Biblia y para entender el templo. También algo que debemos reconocer, los templos del antiguo Medio Oriente. Las similitudes y los contrastes es muy importante para entender por qué el Eterno da un ordenamiento y de tal manera y cómo lo hacían otras regiones, ¿no? Ain Dara es un lugar en Siria y se encontró este templo que vemos aquí, o estas ruinas de este templo, ¿no? El cual lo catalogan como un templo muy similar al templo de Jerusalén. Si ustedes ven allí las cámaras, ven las partes de las cámaras del santuario, lo, lo relacionan como paralelo al templo de Salomón, ¿no? Con su santuario, su cámara principal, su antecámara, el pórtico, lugar santo, lugar santísimo, y los rituales que ellos hacían. Para nosotros es un estudio del ritual de otras civilizaciones contemporáneas a la época del templo de Israel, pero para ellos era lo que hacían o lo que hacen otras naciones, cómo ellos sirven a sus dioses, sus cultos y sus servicios, sus templos. Nosotros tenemos el nuestro, ellos tienen el suyo, ellos lo hacen de esta manera, nosotros lo hacemos así, ¿no? Es una comparación de algo que se está moviendo actualmente. Para nosotros es la historia de los templos del antiguo Medio Oriente. El diseño del templo, por ejemplo, ¿no? Una de las partes del diseño ya lo mencionamos, que todo es en ascensión. Usted sí sabía que cuando uno llega al atrio de los gentiles, que se llamaba en el segundo templo, o el atrio principal, tenía que subir ciertos escalones y obviamente estaba en la cumbre de la montaña. Pero luego si quería pasar al atrio de las mujeres, que en algún momento lleguemos a estudiar esa parte donde enseñaba Yeshua, donde estaban los maestros, donde se enseñaba la Torah, tienen que subir otros escalones. Estaba en un nivel más arriba. Para llegar al atrio de los israelitas hay que subir otros escalones. O sea, del atrio de las mujeres, para ir al atrio de los israelitas, otra subida. Del atrio de los israelitas, si quiero ir al atrio de los levitas, tengo que subir otros escalones, y ahí está el Azarat, donde está el atrio de los sacerdotes también, otros escalones, y si ellos quieren ir ahora al templo, el sacerdote quiere entrar a la cámara del lugar santo, tiene que subir escalones, y luego del lugar santo, si quieren entrar al lugar santísimo, en la época de Salomón, el templo de Salomón sí se diseñó con escalones. Pero en la época del segundo templo, pues se diseñó solamente con el cruce de una cortina o dos cortinas, como ya lo vamos a ver en el momento cuando lleguemos a esa parte. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que todo es en ascensión, todo es en ascensión y ese diseño del templo ciertamente nos da la idea de que mientras más alto nos acercamos al el Eterno es ascensión. Y ese es algo donde obviamente vemos que Pablo saca muchas enseñanzas respecto a eso, pero nosotros tenemos que sentarnos a medir y estudiar y hacer todo esto que vemos aquí en la imagen. Sin embargo, ellos lo único que hacían era dar un vistazo a su alrededor y ver la estructura, ver el diseño, ver las cámaras. Algún momento llegaremos a estudiar todo esto. Llegaremos a estudiar el templo de Ezequiel, el cual se encuentra de los capítulos 40, 41, 42, donde nos menciona todo este diseño, porque este diseño que vemos aquí es el del templo de Ezequiel, y veremos lo que vio Ezequiel, ¿no? Con los gráficos y las medidas, que después de que hicimos el estudio de servicio del templo
de los mandamientos del servicio del templo, queríamos entrar a esta parte, pero era algo muy académico, que tal vez alguien diga, bueno, pero yo, ¿de qué me beneficio esto? Pero en esta clase, en este módulo de clase, lo vamos a ver, porque es importante entenderlo. Y vamos a ver también que es un mandamiento del Eterno entender el diseño, los patrones, las medidas, de qué altura era tal puerta, de qué distancia estaba tal portal, y por qué estaban ubicadas las cámaras así. Todo esto que hoy, para tal vez usted dice, no entiendo ese gráfico, lo vamos a comprender. Usted va a terminar el curso entendiendo este gráfico y la ubicación, porque el libro lo explica, ¿no? Las medidas y de qué sirven, ¿no? Cómo funciona también y cómo va a funcionar en el futuro, ¿no? Vamos a ver todo eso poco a poco, ¿no? ¿Qué más tenemos que estudiar nosotros? Leyes del templo. Vamos a ver que eso es un mandamiento. Está también puesto en sus notas en el libro de Ezequiel como un mandamiento, las leyes del templo. Yo no puedo presentarme y decir, bueno, permiso, voy a entrar, déjenme pasar y ando con calzado. No puedes entrar con calzado, no se puede. Tienes que quitar de todo eso. Permiso que voy a entrar con estas argollas de oro que traigo. No, te tienes que quitar todo eso. Déjalo a un lado, déjalo afuera y puedes pasar. No vas a pasar de una manera ostentosa, pasarás de la manera más humilde que puedes delante de Dios. Son leyes. Como les decía, si usted entra por el lado norte, tiene que salir por el lado sur. Si entró al templo por el lado sur, tiene que salir por la puerta. ¿Y cuáles son las puertas? Habían puertas específicas también, por dónde llevaba yo a los animales. Todo eso vamos a ir viendo, ¿no? Todo eso vamos a ir entendiendo, porque no se puede comprender el templo y darle el realce y la reverencia que se debe tener si no comprendemos las leyes, el protocolo para presentarnos delante del rey. Si no entendemos eso, pues no vamos a comprender el mandamiento de reverenciar al Eterno. Y ahí vemos, por ejemplo, no es que, bueno, empezó el cántico y está quemándose el cordero diario allí y yo me voy a poner de rodillas y de rodillas voy a adorar al Eterno. Eso no se hace. Se postraban, como vemos en la imagen, completamente postrado, boca en tierra, ¿no? Completamente tendido. Esa era la manera que se reverenciaba. ¿Y dónde tendría que estar yo ubicado? Porque ahí vemos muchas cosas en la imagen que no se pueden hacer. Esa es una imagen del Instituto del Templo, pero sin embargo tiene un error. Usted ve allí a los levitas que se están presentando y tocando frente a la puerta del templo. Pero sin embargo ve aquí a un dirigente que supuestamente tiene allí unos tambores, no sé cómo se llama esta parte, desconozco de instrumentos musicales, pero lo que usted ve es que le está dando la espalda a la puerta, porque si vemos el gráfico, está la puerta después del altar. Está dando la espalda, nadie le puede dar la espalda a esa puerta, a la puerta donde está el velo. Eso está prohibido. Tenían que cuidarse de cómo caminar allá adentro. Entonces, porque está prohibido, realmente es una falta al Eterno. Y esa dirección que vemos allí, o esa pintura que vemos allí, esa dirección de cántico, está completamente fatal. El Eterno no lo hubiera recibido, jamás, porque el que está dirigiendo a los levitas, a los cantores, está cometiendo un grave error y una falta que es darle la espalda al Eterno. Tan cuidadosos eran ellos de todo esto, que aún evitaban que el animalito que iban a sacrificar delante del Eterno le diera la espalda. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en el estudio de las leyes del templo y cómo presentarnos delante de él, ¿no? Vamos a ver con respecto a las funciones del templo, los horarios, todo eso lo vamos a ver en libros históricos. Tomaremos primero la parte de la Torá, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio, toda la ley que tiene que ver con las funciones del templo. La Mishnah, pues nos sirve el tratado Tamid, el tratado Midot, el tratado Yomá, que es escrito por un sacerdote que vivió en el templo, ¿no? Un sacerdote que estuvo con ellos en ese momento en el templo. Y tratado Tamid habla del servicio del templo diario. Tamid significa continuo, ¿no? El servicio continuo, el Corban Tamid. Tratado Midot habla de las medidas, el diseño. En algún momento llegaremos a esa parte que es muy interesante. Y el Tratado Yoma, pues nos está hablando del día de Kippur, ¿no? El día de Kippur, se llama Yomá por día. El tratado del día, pero está hablando del día de Yom Kippur, ¿no? Permítanme un ratito. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, tenemos también, ¿qué más nos interesa entender, no? Bueno, esta parte ya lo vimos también, pero lo vamos a estudiar espacios restringidos, ¿no? Por ejemplo, esta área, aquí era donde estaban las piedras de que decía que no podría pasar nadie. Hasta aquí llegaría una persona cuyo nombre no está inscrito en los registros del templo, llegaría solo hasta aquí. Los demás podían pasar esta área, ¿no? Eran áreas y espacios restringidos, y aquí también eran escalones, ¿no? Aquí eran otros escalones para entrar al atrio
de las mujeres, se le llama la flor de las mujeres, no porque era exclusivo de mujeres, sino porque hasta allí llegaban las mujeres. Y allí es donde lo ven frecuentemente en los evangelios a Yeshua enseñar, este atrio, este lugar de aquí. Y luego tenemos pues acá subiendo 15 escalones, tenemos la puerta principal del templo, este lugar es el atrio de los israelitas y más acá el atrio de los sacerdotes, y allí está el templo, ¿no? Todo esto lo vamos a ver porque hay espacios, no es lo mismo, y cómo tenemos que cruzar la puerta, no es lo mismo estar parado en este lugar que estar parado en este lugar, cruzando solamente esta puerta, son dos niveles completamente diferentes, ¿no? Vamos a ver eso con las escrituras y con la parte histórica, y para ir entendiendo por qué hacían esto. ¿Qué más vemos? Bueno, aprenderemos también de los korbanot y los tributos, que realmente es la manera que se debe entender lo que se presenta al Eterno como un tributo, no una ofrenda, sino un tributo. Una mala traducción tal vez la palabra ofrenda, pero un tributo que se lleva al Eterno, aun cuando se llevaba un palomino o se llevaba flor de harina, se conoce como tributo, porque al Eterno no le damos una ofrenda, no metemos nuestra mano al bolsillo para dar a un necesitado cuando nos presentamos al Eterno, nos presentamos entregando tributos, ¿no? Entonces, corbanot y tributos, tendremos que aprender de ello, en todo lo veremos en esta clase, ya vamos terminando las fiestas y las liturgias también, ¿no? Todo eso lo vamos a ir viendo, que para ellos será la fiesta del momento, para nosotros es aprender y leer normas y mandamientos de qué se debe, cómo se hacía cómo se presentaba uno delante del Eterno. Sacerdotes y levitas, también vamos a aprender de las leyes y la diferencia de ambos y cuáles eran las responsabilidades de uno y del otro y las leyes, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? En sus notas ustedes pueden ver en la última página, bueno, en la segunda página al final, pues tenemos una segunda reflexión. Nos dice, en el 570, antes de la era común, las comunidades israelitas que se hallaban en el exilio, semejantes a nosotros en la actualidad que se hallan en el exilio, recibieron el mensaje del sacerdote Ezequiel, quien fue ordenado para enseñar al pueblo referente al santuario. Ellos recibieron un mensaje de Ezequiel. Congregaciones, o puedo decir comunidades de Israel que se encontraban en el exilio babilónico en su momento, ¿no? Y esto fue lo que el profeta les llevó, entre otras cosas, ¿no? Ezequiel capítulo 43, pueden ver del verso del 10 al 11. Dice lo siguiente: Tú, hijo de Adán, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, hablando del templo, la casa, el Beit, en hebreo es Beit HaMikdash, ¿no? Muestra a la casa de Israel esta casa. Y una vez que se muestre, ¿qué es lo que le dice? Avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. ¿Por qué? Porque estaban en el exilio, tienen que restaurarse. Para restaurarse es importante entender el tema. Por eso dice, muéstrales a la casa de Israel esta casa. Ellos se avergüenzan de sus pecados, midan el diseño de ella. Tienen que medir, por eso esa parte es importante. Hay mucha enseñanza y reflexión en el diseño y las medidas del templo. Y si ellos se avergonzaren de todo lo que han hecho, si se arrepienten, si quieren hacer teshuvah, hazle entender el diseño de la casa, su disposición con sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, ahí aparece la palabra Torah, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Ese es el mandamiento. Para una comunidad israelita, un grupo de comunidades israelitas que se encontraban en una situación similar a la nuestra. No hay templo y nos encontramos en el exilio. El mandamiento es, si ellos se arrepienten, enséñales las reglas, enséñales el diseño, las medidas, todo lo referente a esta casa para que lo guarden. Si se han arrepentido, todas sus configuraciones, sus leyes, descríbelo delante de sus ojos para que guarden todas sus formas, todas sus reglas y para que las pongan por obra. ¿Por qué? Porque la restauración de todo esto está cerca. Para nosotros, la restauración del templo está cerca, ¿no? Todo eso lo vamos a ir viendo. Y terminamos con esta parte, la tercera página nos dice objeciones que normalmente se tienen respecto a estudiar el santuario. ¿Cuáles son las objeciones que se presentan, no? Muchos creen, o algunos ven al templo como un edificio que fue destruido en el primer siglo y que se construirá de nuevo para cumplir solamente profecías apocalípticas y las profecías de Daniel. Vamos a ir descartando eso, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ¿para qué? Pues si eso solamente el templo está para cumplir una profecía. Y no es cierto. Nos vamos a ir viendo y profundizando con respecto a todo esto, que va mucho más allá, ¿no? Otros piensan que el templo es irrelevante por completo, ya que Yeshua hizo un sacrificio.
Si ya Yeshua murió, resucitó, ¿ya para qué necesitamos el templo? Ya no hay sacrificio. Quien piense así, al final del curso, pues vamos a ir entendiendo que va a cambiar de opinión. Porque recuerden algo, Pablo, después de 20 años que Yeshua había muerto y resucitado, seguía llevando ofrendas al templo, ¿no? Sus discípulos seguían yendo al templo a presentar ofrendas. Ofrendas de animales, estoy hablando de cuestión monetaria, ofrendas de animales que iban a ser quemados en holocausto, ¿no? Algunos, en tercer punto tenemos, están en la esperanza de que aparezca un nuevo templo y descienda de los cielos, mientras los otros están tomando medidas para construirlo aquí en la tierra. Todo eso vamos a ir a analizarlo porque es importante para este tiempo, ¿no? De donde se construye, se levanta, no se levanta un templo, ya salió la vaca roja, que van a hacer un templo, todo eso lo vamos a ir estudiando, ¿no? Para otros ven el templo en términos abstractos, solamente espiritual. Nosotros somos el templo. ¿Han escuchado esa idea? ¿Para qué necesitamos un templo físico? Porque nosotros somos el templo del Eterno. Y otros pues solo lo ven como un lugar físico donde se pudiera adorar, pero si yo lo adoro en mi casa, da igual que lo adore en Jerusalén, en un monumento, un templo de allá, o lo adoro en mi casa, es lo mismo. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Son errores, ¿no? Y también hay aquellos que no tienen ninguna objeción con respecto al estudio del templo y dicen, bueno, eso lo dejamos para los expertos, que ellos debatan sobre eso. Nosotros pues no tenemos ninguna objeción. Pero los que estamos aquí preparándonos para el estudio de representar al Eterno en la divulgación del mensaje, eso es lo que nos llamó a ser predicadores, divulgadores del mensaje. Y el Eterno está llamando predicadores, predicadores nacionales, que entiendan no solo de la historia de su pueblo, sino que puedan entender también de los libros, la herramienta que manejan, del templo, qué significa para el pueblo de Israel y de las leyes. Solamente entendiendo todo este conjunto de cosas podemos ir entendiendo eh, cuál es el llamado que tenemos y enseñarle al pueblo a madurar para el tiempo que viene. Es importante el conocimiento para poder ser predicadores nacionales del Eterno. Realmente representemos a nuestro pueblo y a nuestra nación con la enseñanza, porque como ya lo dijo nuestro hermano Marcelo, no es una fuente religiosa lo que va a brotar aquí, sino completamente académico. Cuando nos reunimos en Shabbat, decía el hermano, entiendan que es la reunión del pueblo del Eterno que se encuentra en el exilio, que se junta en los lugares que se llaman consulados, ¿no? O embajadas. Nos juntamos en una embajada para cumplir un mandamiento de estar congregados mientras nos encontramos en el exilio. Es la embajada de Israel en el exilio, las congregaciones, ¿no? Estamos cumpliendo cuestiones políticas, leyes y políticas. Todo lo que vemos es político y el templo vamos a aprender que es realmente política. Entonces, terminamos con esto, ¿no? Al culminar el periodo, el estudiante tendrá conocimientos en el santuario, obviamente, que representa para el pueblo de Israel. Vamos a ver que era más que un lugar de adoración, un lugar de sacrificios de animales, las leyes y todo lo que se manejaba ahí, que ya lo hemos visto, lugar de administración del dinero, pues el arca del templo era el arca del pueblo, el banco, que se puede decir así, el lugar donde se daban también alimento a los pobres, estaba ahí el ministerio de salud, el ministerio de ayuda para las viudas, para los necesitados, los jubilados también, la parte de las leyes, todo eso vamos a ver. El gobierno se manejaba allí, los jueces, los gobernantes, el Sanedrín residía en el templo, toda la parte administrativa de una nación residía en el templo, ¿no? Por lo tanto, Israel sin templo no existe, no se puede restaurar sin el templo. No es que viene Yeshua y cada cual sigue en sus iglesias, vamos a ir entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Por eso se llaman funciones gubernamentales. Vamos a entender también el servicio del santuario, cómo se servía, no solo con respecto al templo, sino cómo se servía en el santuario, que es útil para entender la Biblia en su contexto. ¿Por qué? Porque si usted analiza la escritura, desde el libro de Éxodo, quitemos un momento el Génesis, porque cuando se escribió el Génesis, o el Génesis narra, mejor dicho, una historia donde no hay templo, pero desde el libro del Éxodo hasta el libro de Apocalipsis, toda la escritura se narra en un contexto donde el pueblo vivió en un contexto donde existía el templo, un contexto religioso y político donde estaba el templo. Por lo tanto, todos los libros de la Biblia, exceptuando el libro de Génesis, el pueblo tenía el templo. Si yo quiero leer esos escritos desde Éxodo hasta Apocalipsis sin entender el templo, muchas cosas no las voy a entender, no las voy a comprender. Por eso el servicio del templo nos va a ayudar a entender la Biblia en su contexto, el vocabulario que aparece en muchos de los libros escritos de Pablo, en el libro de Apocalipsis, en el escrito de los profetas, y no entendemos que pertenecen al templo, ¿no? ¿Y cuál es la correcta administración al Eterno? Por supuesto. Si yo no entiendo el servicio del templo, jamás voy a poder entender la correcta administración al Eterno en los días de Shabbat.
en las comunidades, en las embajadas donde nos encontramos y nos reunimos cada Shabbat y cada tiempo señalado para hacer un servicio al Eterno. Y finalmente, el estudio de los mandamientos también. Tendremos conocimiento en el estudio de los mandamientos que tienen una relación directa o indirecta con el santuario. Por ejemplo, las leyes del Sanedrín, todo lo que tiene que ver con los jueces, las fiestas, los tributos, las purificaciones y todo lo que es objetos, espacios y tiempos de alta santidad que se encuentran en los mandamientos. Si yo no entiendo el templo, no voy a entender estas cosas, ¿no? Pero para eso estamos en esta clase, mis hermanos. Mis hermanos, yo cierro allí. Esto realmente era una introducción de lo que vamos a ver en las próximas clases, pero espero que les haya animado a ustedes a continuar en esta serie de estudios que se van a dar entre semana por los hermanos, los maestros que van a presentar información invaluable, realmente muy valiosa para que logremos aprender y entender y servir al Eterno de una mejor manera, ¿no? Conmigo, pues, mis hermanos, nos despedimos y nos vemos en la próxima clase, ¿no? Un abrazo, mis hermanos. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta para dejarlo allí en la grabación. ¿Alguna duda, pregunta con respecto al tema o los horarios? Si no, pues cerramos, mis hermanos. Igual cualquier duda, si no se pudo hacer aquí, pues la podemos hacer, como dijo el hermano Marcelo, en el chat o en privado con respecto al tema. No hay ningún problema. En el grupo podemos hacer las preguntas, tal vez allí podemos aprender todos, ¿no? Un abrazo, mis hermanos. Si no tenemos dudas o preguntas, pues, familia del Eterno en Israel. Shalom, mi hermano. Hermano Bando, shalom, shalom. Shalom, hermano. Qué pena. Como estaba en el trabajo, no alcancé a escuchar al respecto a qué horario son los estudios y cómo van a ser. Perfecto, mi hermano. Van a ser desde los domingos hasta los jueves, todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Iniciamos con este estudio y realmente es para preparar. Es un tiempo de preparación para que logremos avanzar o ascender, como veíamos del templo, en el conocimiento, ¿no? Sí, sí, un maestro por día, ¿no? Así es, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias. Shalom, hermano. Un gusto, mis hermanos. El Eterno los guarde y los bendiga. Shalom. Shalom, hermano. Shalom, mi hermano, un abrazo. Shalom, hermanos. Shalom, shalom.